la coordinación de la licenciatura en enseñanza de alemán, español, francés, inglés e italiano como lengua extranjera, les da la bienvenida a esta charla sobre el contacto lingüístico en la era digital como parte del coloquio de primavera Suayet, Nuevas Coordenadas, Repensando la Era Digital. El primer tema estará a cargo de la maestra Liliana Mujica. Ella cuenta con una licenciatura en lingüística, una maestría en humanidades y en nuestra licenciatura actualmente imparte las materias de introducción a la lingüística 1, psicolingüística y fonética y fonología del español. Nos estará presentando el tema la diversidad lingüística en las redes sociales, pérdida o fortalecimiento de las lenguas originarias de México. Le cedemos la palabra a la maestra Liliana Mujica. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, licenciado Centeno. Pues me da mucho gusto estar aquí en este coloquio de primavera y bueno, pues compartiendo un tema que era pues algo, una duda que había surgido, digamos, en algunas conversaciones con personas, digamos, que están en la licenciatura, ¿no? O personas externas. Y pues también aprovecho para agradecer a los organizadores del coloquio, pues para poder presentar esta que es más bien una reflexión. Entonces, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, maestra. Ah, sí, ok. Y bueno, ok, entonces, como ya lo mencionó el licenciado Centeno, pues el tema, la plática va a estar relacionada con esta pregunta que es la pérdida o el fortalecimiento de las lenguas originarias de México en la red social o en las redes sociales. Entonces, para poder un poco responder esta pregunta, necesitamos como plantearnos un contexto mucho más general, ¿no? Entonces, por esa razón, esta plática tiene como objetivo reflexionar estos factores sociolingüísticos que se han dado a nivel mundial, pero también a nivel nacional, y que impactan en esta visibilización de las lenguas indígenas en el Internet, particularmente en las redes sociales. Probablemente esto sea un tema en el que algunos de ustedes están más familiarizados porque probablemente provengan de una comunidad que sea hablante de una lengua indígena o porque tienen conocidos o porque han viajado a algún lugar, digamos, al menos en México, donde hablan otra lengua y pues por ahí pueden toparse con algún letrero, ¿no? Con algo que pues ustedes asuman que se habla otra lengua. Ahora, pues también como parte de la LICEL, donde estamos enfocados a las lenguas más bien mayoritarias a nivel mundial, pues es importante reflexionar qué pasa también con estas otras lenguas que han sido minorizadas, ¿no? Entonces, bueno, para entrar en materia, me gustaría hacer pues una pequeña revisión de, bueno, pues cuántos idiomas hay en el mundo. Ajá, entonces, para empezar como de lo general a lo particular, entonces, bueno, pues alrededor del mundo se hablan aproximadamente unas 7,000 lenguas. Entonces, de estas 7,000 lenguas, obviamente hay unas que tienen mayor población y otras menor número de población, y también hay unas que se encuentran en riesgo, que son catalogadas como en peligro de extinción o riesgo de extinción. Estas son aproximadamente unas 2,500 lenguas que digamos que están en riesgo, y uno de los indicadores para medir esto es si estas lenguas son transmitidas todavía a los niños. Ajá, entonces ese es el indicador más importante. Cuando una lengua deja de ser aprendida en el seno materno, en el seno familiar, entonces es cuando empezamos a decir que una lengua está en riesgo. Por eso es un indicador. Las lenguas más habladas en el mundo son estas que vemos aquí, o sea, de esas 7,000, ajá, que están registradas, tenemos estas, ¿no? Que es digamos, por número de población es el chino mandarín, después el español, el inglés, el hindi, ¿no? El bengalí y así, ¿no? Entonces tenemos que, pues, el chino mandarín tiene unos 900 millones de hablantes y el español casi unos 500 millones de hablantes, ¿no? Entonces son lenguas muy fuertes en términos de número de población hablante.
Y esto es importante porque pues va a tener una repercusión también en el Internet, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, hay que pensar, bueno, si estas son las lenguas más habladas del mundo, todas estarán, digamos, todas se usarán en el Internet, pues no, no todas, ¿no? No todas y tampoco va, y digo, más bien, y va a depender de muchos otros factores, ¿no? Las lenguas más usadas en Internet son esas que ven ahí, ¿no? Pero hay algunos idiomas, ajá, que son culturalmente importantes, pero son minoría en la web, ajá, en el Internet. Entonces, bueno, una de las razones de este fenómeno es una dificultad de acceso, ajá, a Internet para ciertas poblaciones, ¿sí? También la falta de traducción para este tipo de público. Entonces, bueno, esto pues implica que estas personas que no tengan, digamos, sus lenguas no sean de las más usadas en Internet, pues tengan que consultar estas páginas de Internet en un idioma que no es el suyo, ¿no? En el caso de, por ejemplo, personas que hablan ruso, probablemente una página de Internet se les ofrecerá en inglés o en alemán o en una lengua que sea de las más traducidas. Eso lo vamos a ver ahora. Pero bueno, de estas lenguas más usadas en Internet vemos que el inglés es el más fuerte en el Internet y luego el chino mandarín y después el español y así sucesivamente como ven ahí por número de porcentaje, ¿no? Entonces, esto tiene una relación especial con qué? Pues con que el inglés es un idioma de los negocios, ¿sí? Y el chino mandarín es el idioma, como ya lo vimos, que es hablado en un país que es el más poblado del mundo, ¿no? Entonces, esto pues tiene un impacto, ¿no? En esta relación. Ahora el español es la tercera. Y vemos que pues hay una relación entre que es de los más hablados, ¿no? A nivel mundial y también es de los más usados en Internet. Entonces, bueno, voy a continuar diciendo pues que esto, ¿no? Los países o por qué se da esta relación o por qué aparecen estas lenguas en Internet, pues porque estamos hablando de algo que es el mercado, ¿no? O sea, las lenguas en Internet están relacionadas con el mercado internacional, ¿sí? Esto quiere decir que el comercio, o sea, cuando nosotros entramos, hay un comercio de todo tipo, ajá, incluso comercio, también estamos hablando, por ejemplo, del capital cultural, ¿sí? Es decir, también es capital, ajá, no solamente el monetario, entonces esto es importante. ¿Por qué? Bueno, pues esto, ¿no? Porque la traducción de sitios de Internet, ajá, es una oportunidad una oportunidad para acercarse a clientes, ajá, ofreciéndoles un servicio personalizado y de alta calidad. Esto implica cualquier tipo también de conocimiento, repito, ajá, o sea, no solamente es en términos de negocios económicos. Entonces, es también cultural y de mucho, en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, cuando decimos que, bueno, de estos idiomas que son más usados y demás, también cuáles son los más traducidos, ¿no? Entonces, bueno, la traducción en Internet se ha centrado, según estos datos que vemos ahí en 2017, en 5 idiomas principales, que son el inglés, el español, el chino, el francés y el alemán. Y esto, pues, si ustedes lo piensan, tiene una relación también a los que de aquí, que ahora me están escuchando, pues en su licenciatura, ¿no? La LICEL ofrece esta variedad de idiomas también por una situación que es cuál es que ustedes ven una oportunidad en la cual enseñar español, enseñar inglés, enseñar francés, alemán, ajá, tiene un impacto en este mercado internacional. Ajá, entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Voy a regresar un poco a la pregunta, pues porque aquí estamos hablando entonces de las lenguas indígenas en la red y si ustedes me han escuchado hasta ahora, lo que yo digo es que es una situación completamente impar, ajá, o sea, es completamente desequilibrada. No puede haber una respuesta sencilla porque va a depender de muchísimos factores el si una lengua indígena se pierde o no por el uso del Internet, porque además hay que recordar que las lenguas no son entes que andan por ahí caminando o las lenguas las utilizan los seres humanos para comunicarse, es decir, las poblaciones, las comunidades, las sociedades, ajá, las utilizan como una herramienta de comunicación, una herramienta cultural. Ajá, entonces, cuando nosotros desprestigiamos o damos prestigio a una lengua, ajá, también se lo estamos dando al grupo, ajá, a los hablantes, ajá, que valga la redundancia, hablan esa lengua. Ajá, entonces, en ese sentido es importante
pues no sé si se dan cuenta esta relación o bueno, este panorama que yo estoy mostrando ahora. ¿Por qué? Porque, ajá, me voy a saltar a esta diapositiva, es que vemos que en México la diversidad que se presenta está en este sentido. O sea, aquí en Wikipedia viene esta información, yo tomé una foto, donde dice que los idiomas oficiales son el español y las 68 lenguas indígenas. Este último dato tiene ahí un pie a página, lo pongo aquí como una corrección, pero bueno, estamos viendo que entonces en México estas lenguas están completamente desequilibradas. ¿Por qué? Porque el español ya vimos ahorita que es, en primer lugar, una de las lenguas más habladas a nivel mundial. Es la tercera lengua, más usada en Internet, y luego es además una de las lenguas que más, en la que más se traduce, ¿no? Entonces, estamos como completamente desequilibrado en el sentido que las lenguas indígenas no tienen ninguna posibilidad de competir frente a esta lengua mayorizada a nivel mundial. Entonces cuando vuelvo a la pregunta, si yo digo, ¿las lenguas se pierden o no, se fortalecen o no? Es muy ambiguo. Esta respuesta puede tener muchas respuestas, y eso es un poco lo que, hacia dónde va esta reflexión. O sea, ¿qué necesito saber para poder responder eso y desde dónde lo voy a responder, ¿no? Entonces, bueno, la corrección aquí era un poco que estas 68 agrupaciones lingüísticas no son como tal 68 lenguas que andan ahí en México y que las hablan, no. Estas 68 agrupaciones lingüísticas es un grupo humano que se clasifica, o que digamos que se les ha nombrado así, ¿sí? Por ejemplo, otomí. O sea, hay una persona que es otomí, una persona que es náhuatl, una persona que es chinanteca, una persona que es maya. Pero esas personas no viven en un solo lugar, sino que se han distribuido, no sé si ven mi cursor, pues en todo lo que actualmente es el territorio mexicano. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí es que va a haber una diferencia muy grande entre las lenguas que se hablan aquí. Por ejemplo, si esta es una lengua náhuatl, a la que se habla en este otro espacio, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay kilómetros de diferencia, porque las lenguas cambian, es decir, no hablamos, por ejemplo, español, no hablamos igual en Chihuahua que en Chiapas, que en Yucatán, que en el centro de México. Lo mismo pasa con estas lenguas, se van a empezar a distinguir por cierto léxico, por ciertos sonidos, etcétera. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es esta representación de 11 familias lingüísticas, que bueno, están distribuidas aquí, no voy a ahondar en eso, pero lo que es importante es que entonces no son 68 lenguas. Estas personas que se designan como, se autodenominan como otomí, no hablan el mismo otomí, hablan distinto otomí. Entonces tenemos diferentes variantes. Y esto es lo interesante. Yo tengo el otomí del Valle del Mezquital, el otomí de la Sierra, el otomí de Ixtenco, muchísimos, entonces, bueno, no muchísimos, pero sí, varios, y entonces son 364. Entonces aquí estaríamos diciendo que los idiomas oficiales deberían de ser el español y 364 variantes lingüísticas. Entonces, esto se vuelve un problema, obviamente, para las políticas públicas. Entonces no es tan sencillo, y de ahí que, por ejemplo, no veamos mucho apoyo, digamos, o la gente no sepa muy bien qué hacer con toda esta diversidad. Entonces, bueno, en general, la política lingüística en México obviamente está reflejada en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, por eso se dice que es una de las lenguas, o sea, que son lenguas oficiales todas, aunque de manera, ¿cómo decirlo?, implícita, sabemos que el español es la lengua oficial. Sí, o sea, cuando ustedes van al médico, cuando alguien de una población indígena va al médico, tiene que saber español en la mayoría de casos, y ese es el problema, que no debería de ser así. Y bueno, pues también a partir de esto, pues se hace la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, y bueno, pues con esto lo que tenemos es que sí hay derechos de estos pueblos, y uno de esos derechos es que se puedan comunicar en la lengua que ellos hayan aprendido
en su casa. Ajá. Entonces, esta puede ser una de las 364 variantes que hay, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién está encargado de ver, de revisar que estas políticas lingüísticas, que se haga una planificación lingüística? Es, pues en principio, la Secretaría de Educación Pública, ajá, que bueno, tiene esa bonita materia, si alguno de ustedes da en alguna escuela pública, es la de lengua materna, ¿no? Entonces, bueno, han tratado de instaurarlo, está la educación intercultural bilingüe que se ha instaurado en poblaciones indígenas, y demás. Bueno, y también, pues está el INALI, ¿no? Este era su cometido, ha tratado de normalizar las lenguas, es decir, de hacer gramáticas y alfabetos unificados para que haya una comprensión entre todas, entre diferentes variantes y así, ¿no? Entonces, tenemos el INPI y demás. ¿Qué ha llevado esto? Bueno, pues que hay estas políticas no se cumplen y entonces esto lo que pasa es, o lo que provoca, es que la mayoría de hablantes de alguna lengua originaria tengan que aprender a español a fuerza en muchos casos y a veces como segunda lengua ya en niveles avanzados o a una edad ya avanzada de adultos, ajá, ¿por qué? Pues porque México no les ha previsto o ha violado los derechos desde que, pues, digamos, esto se dijo, ¿no? Que México era un país plurilingüe y multicultural. Entonces, bueno, históricamente el problema ha sido también otro, que pues todos los hablantes de lenguas indígenas o que el hablar de una comunidad indígena está vinculada a la pobreza y a la marginación. Ese es un problema, digamos, que lo tenemos como país y que, bueno, pues entonces esto hace que también la marginación, la pobreza haga que las personas migren, ¿no? Sobre todo ya sea al municipio, ya sea fuera del municipio, ya sea a la Ciudad de México, porque pues está ahí todo centralizado, o a otras partes del mundo, ¿no? A otros países. Entonces, esta migración también es un problema, ¿sí? Bueno, sea un problema de estudio, no quiere decir que la migración sea un problema por sí mismo, ¿no? Digamos, es para pensarlo. Entonces, eh, vamos a ver que entonces el uso de las lenguas originarias o de las lenguas indígenas en las redes sociales, pues sí se observa. Yo aquí, pues quisiera pensar que algunos de ustedes sí han visto estos, si no lo viven de manera, o sea, si ustedes no son hablantes bilingües de alguna lengua originaria español, o incluso muchos de los hablantes son plurilingües, ¿no? Saben inglés, español, la lengua originaria, a veces saben más lenguas. Entonces, bueno, si es así, bueno, yo aquí traigo unos ejemplos. Tenemos colectivos que de por sí en la red se promocionan, difunden, ajá, para el fortalecimiento de lenguas indígenas de México. Ajá, está esta página, las lenguas indígenas de México en la web. Está esta otra, hay muchísimas, hay varias. Y lo más importante aquí es que debido a que, por esto que mencioné hace un momento, de que en México las políticas públicas no han beneficiado o incluso han violado los derechos de estas poblaciones, pues estas poblaciones obviamente no se quedan con los brazos cruzados y lo que hacen es tratar de incentivar estas prácticas, estas buenas prácticas, digamos, para el fortalecimiento de sus, no lenguas, yo diría que de sus identidades. Ajá, o sea, porque aquí una lengua en la web es lo que voy a mencionar ya hacia el final, es que es un marcador de identidad. Ajá, es algo que le da sentido, ajá, a esta persona que usa esta lengua. Cuando, por ejemplo, aquí pongo este meme que se hizo famoso, ¿no? Del hombre araña, ¿no? Y entonces aquí alguien lo ocupó y puso una diálogo, digamos, en otomí, ¿no? Entonces, bueno, están manejando, obviamente, están utilizando su lengua y utilizando también el humor cultural, ¿no? Para decir algo efectivamente sobre la cultura, sobre su identidad, ¿no? Ahí hablan, por ejemplo, del pulque, ¿no? Entonces, bueno, es algo interesante. Están también, bueno, puse esta aquí un poco haciendo esta alusión del dicho al hecho, ¿no?
¿Por qué? Pues porque aquí este meme dice, ahora diles que las mañaneras eran en mixteco, ¿no? Un poco haciendo alusión a que si es una lengua oficial o son lenguas oficiales, todas las lenguas indígenas, pues deberíamos tener traducciones también de ellas, ¿no? Entonces, ¿por qué las mañaneras están en español, así como mucha otra información? Pues es algo que nos tenemos que preguntar, es decir, para eso sirve la visibilización en redes sociales de las lenguas originarias. Y bueno, la otra forma de ver las lenguas originarias en la red o usando estas tecnologías han sido estas apps, ¿no? O sea, donde dicen vamos a aprender mixteco, otomí, y que hay diferentes instituciones nacionales e internacionales que han apoyado estas aplicaciones en pro de la enseñanza de lengua. Ajá, o sea, de estas lenguas, enseñarlas como ya segundas lenguas más que se transmitan como L1, como lengua materna. Entonces, bueno, claro que lo pueden hacer. Y curiosamente, estas apps han tenido mucho impacto hasta donde, bueno, yo platiqué específicamente con estos, vamos a aprender mixteco, con los realizadores de esta app, quien tenía acceso a estas aplicaciones y me decían, pues es la gente que ha migrado, o sea, es la gente que ha migrado a Estados Unidos y que ha descargado la aplicación porque sienten, o sea, porque se acuerdan de su pueblo, porque vienen unas historias que pues están relacionadas con ciertas prácticas culturales que les son, o sea, que hacen esta añoranza, esta nostalgia, ¿sí? Entonces aquí en la LICEL pues decimos que claro que para aprender una segunda lengua pues la motivación, ¿no? El sentirse cercano, lo afectivo, está relacionado con aprender una segunda lengua. Entonces lo que estamos viendo es que este impacto de las lenguas originarias en redes sociales, al menos de lenguas indígenas mexicanas, ha tenido impacto de manera externa, de fuera de México, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy interesante también en términos también de análisis sociolingüístico. Y bueno, pues esa es una, ¿no? Entonces, bueno, una de tantas cosas que podemos observar de cómo se usan. Ahora, aparte de este proceso como de nostalgia, de afectividad que tenemos con respecto al uso de una lengua, ajá, y no solo lenguas indígenas, ¿no? También ustedes cuando pueden viajan a lo mejor y fuera del país se encuentran a alguien que habla español, pues sienten así como de, oh, qué bonito, o sea, habla español y quieres acercarte porque hay esta conexión. Entonces, eso es muy importante en términos, pues, sociales o de relaciones sociales, que es algo que voy a comentar rápido, pues se pierde en la red, ¿no? Pero bueno, retomando un poco estos ejemplos, hubo una participación de el INALI, y aquí, bueno, para hacer unos materiales enfocados a la física, ajá, donde participaron muchas personas hablantes de lenguas originarias, específicamente es del tepehuano, y bueno, pues entonces hacen estos materiales y como pueden ver, dice ahí que se puede leer en línea, se puede tomar en PDF o hay una aplicación para esto. Es muy interesante cómo hicieron este proceso de traducción. Por ejemplo, hay en YouTube pláticas de cómo fue difícil encontrar traducciones para ciertos términos, como por ejemplo meteorito, meteoro, ¿no? ¿Cómo hacemos esta traducción a una lengua? A una lengua indígena, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay muchas propuestas divertidas, ¿no? También. Y bueno, hay también esta otra, eh, esta es la jornada maya. Y bueno, aquí lo que vemos es una sección que todos los artículos están escritos en maya yucateco. Entonces, también está esta opción, o sea, tenemos lenguas que, o sea, están presentes en la red de muchas maneras y que sirven a los hablantes para fortalecer, por ejemplo, el nivel de la escritura. Sin embargo, aquí me gustaría hacer una aclaración con respecto a que las lenguas indígenas, ajá, en su mayoría no se escriben y eso es un problema. Ajá, es un problema que viene desde el sistema educativo y bueno, que se han hecho a lo mejor esfuerzos por crear normalización, pero por ejemplo, para entender esto, pues obviamente tienes que saber leer cada grafía y un hablante de maya yucateco puede, como son del español, son grafías que muchas veces ocupan del español, pues lo puede intuir.
¿sí? Pero no hay una instrucción como sí lo sería para el español. Ajá. Entonces, eso es importante porque también se vuelve como digamos, dentro de esta reflexión que estoy haciendo, se vuelve complicado cuando, por ejemplo, leemos este tipo de comunicados, ¿no? De aquí del INE, ¿no? Donde dice que México dice, en México la población indígena y la hablante de lengua indígena registran una mayor tasa de analfabetismo. Sí, pero desde del español. O sea, aquí están hablando de analfabetismo en español. En ningún momento, ajá, para la evaluación de la educación se está considerando si esta persona, su lengua materna es el español, ¿sí? Entonces, no hay registro, ajá, del analfabetismo en lenguas indígenas en México. Ajá. En el censo no se pregunta si sabe escribir o leer el maya, el otomí, el náhuatl. Se pregunta si sabe o no leer español. Entonces, eso es, imagínense, o sea, es el censo, es decir, estas políticas públicas que nuevamente violentan y que entonces entendemos por qué, pues, las personas que están a lo mejor comprometidas con visibilizarse, no las lenguas, sino como comunidades, pues tienen necesitan o hacen uso de este espacio en Internet para que los vean, para visibilizarse. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Ajá. Y entonces, bueno, pues lo que nos queda a nosotros es un tanto hacer esta reflexión de cómo apoyamos este proceso, ¿sí? Entonces, yo tengo que ser consciente, yo Liliana, y quizá los que me escuchan, ¿no? De, bueno, cuando yo estoy entrando y saliendo del internet, de línea en línea, ¿no? Online, offline, o sea, yo, ¿qué estoy haciendo? Y es muy interesante lo que pasa con estas dos esferas que pongo ahí, uno es el espacio físico, ajá, y otro es el espacio virtual. Entonces, en la virtualidad normalmente hay anonimato y no hay ningún simbolismo, no hay, es, está y no está, o sea, estamos como en la nube, diría, ¿no? Entonces el Internet, todo lo que vemos son imágenes que no tienen ningún simbolismo, que no tienen, o que están con poco significado, ajá. Mientras que un espacio físico me remite a un lugar que tiene un contexto histórico específico, ajá, que tiene simbología, que culturalmente es pertinente, ajá, y yo puedo unir eso por medio de las lenguas que utilice, ¿sí? Entonces, lo único que quería decir aquí era, yo como persona que estoy entrando y saliendo del Internet, no puedo obviar que las lenguas indígenas no existen o que existen. Ajá. O sea, normalmente cuando nosotros entramos a la red y vemos diferentes publicaciones y demás, obviamente ya las estamos viendo en una lengua específica, que normalmente es nuestra lengua de español, ¿no? O una lengua mayoritaria usada en Internet, y obviamos que todo tiene que ser así. ¿Cuál es el problema? Que este espacio virtual, al momento en el que yo salgo de ese espacio virtual y voy a una realidad, a un espacio físico, también ignoro esas cosas. Eso es lo peligroso. O sea, esta virtualidad hace que yo pierda contexto también de lo que está pasando fuera de ese espacio virtual, donde no, o sea, ahí no estoy estableciendo relaciones sociales y mucho del problema de la discriminación y de las diferentes cosas que ocurren con la comunidad indígena es esto, invisibilizarlos. Decir, pues no existen, ¿no? Y entonces, como tampoco en el espacio virtual existen, pues no existen, ¿sí? Entonces, esto es bien importante. Digamos que esa es la reflexión. O sea, ¿en qué medida yo voy a responder esta pregunta de si una lengua se pierde o no en el Internet, ¿no? Nuevamente, ya, o sea, no sé si me han seguido hasta aquí, pero son múltiples factores los que se ven involucrados en responder esta pregunta. Ajá, y bueno, pues si es así, yo podría decir, ¿se fortalecen? Sí, de manera intracomunitaria. O sea, la comunidad va a fortalecer sus lenguas porque publica en sus lenguas, porque si escribe la lengua, quiere mostrarlas en una red social y porque tiene el derecho de hacerlo, ¿sí? Pero si me dicen se pierde la lengua, pues probablemente yo les diga sí, si por ejemplo alguien
toma a broma o además alguien se burla de que esta persona está utilizando esa lengua como un medio de comunicación o la persona que lo habla, ¿sí? Entonces, o obligarlo, por ejemplo, he visto algunas situaciones en Instagram donde alguien está hablando en la lengua originaria, está haciendo una historia y entonces la dice en la lengua originaria y empiezan a preguntarle o ponen las capturas, ¿no? Así de, pues es que la gente quiere que les traduzca. ¿Por qué les tendrían que traducir? O sea, es esta tolerancia o esta parte humanitaria de observar al otro en este espacio y, como digo, de visibilizarlo, creo que es importante. Y bueno, pues la red, así como nos puede ayudar a este espacio virtual donde nada importa y todo, a mí que soy hablante de español, estoy privilegiado de cierta manera. ¿Cómo hago para un poco apoyar estos esfuerzos de comunidades que han sido marginadas, y que de las que sus lenguas han sido minorizadas históricamente? Entonces, esa es la reflexión. No hay, digamos, como algo más que mencionar, que bueno, pues, o sea, el uso de estas lenguas es un recordatorio de que hay relaciones simbólicas que unen a los hombres. Y que bueno, pues esto es un marcador de identidad. Y que si nosotros en la red perdemos identidad, sí, sí perdemos. Entonces lo único que nos ancla es ver que está fuera de esa virtualidad. Entonces es solamente, son ideas, son reflexiones y pues ojalá que en estas preguntas que se hacen a veces de si se pierden o no, o incluso si no se habían puesto a pensar qué pasa con esta población indígena y con cómo hablan, cómo se comunican, ¿no? Dentro y fuera de sus comunidades, pues que les haya dejado ahí una pequeña espinita para poder buscar más al respecto y bueno, pues en relación también con otras lenguas mayoritarias, creo que es importante reflexionarlas, ¿no? Entonces, pues yo lo dejaría hasta aquí, les agradezco muchísimo su atención y pues también a los organizadores del coloquio les agradezco. Muchísimas gracias, maestra Liliana, por esta presentación tan interesante. Ahora me permito continuar con el segundo tema, que será acerca de las nuevas tendencias y cambios lingüísticos en la era digital. Desde el proto-indoeuropeo hasta los idiomas que hablamos actualmente, la lengua ha evolucionado sin parar. En la actualidad, con el amplio contacto entre lenguas por la globalización, la inmensa cantidad de medios que la humanidad tiene disponibles para comunicarse, es natural que se presenten más frecuentemente nuevas tendencias en la comunicación. Vamos a comenzar con el vocabulario brevemente. El léxico es una parte del lenguaje que cambia muy rápido. Y ahora en la era de la comunicación digital, en la que muchas cosas se vuelven virales, cada día vemos cómo nuevas palabras se incorporan en nuestras conversaciones cotidianas. Evidentemente, la tecnología nos ha dado muchas palabras en las décadas recientes, como hipervínculo o servidor, y hay muchísimas más. También hay préstamos lingüísticos, que son palabras que se toman de otros idiomas directamente y no se traducen. Y este tal vez sea uno de los procesos de formación de palabras que nos dan más términos nuevos muy frecuentemente, y sobre todo los que provienen del inglés. Así podemos hablar de bloggers con B y V, de influencers, de stickers, webinars, haters, incels, de gaslighting y de ghosting también. Hay otro proceso de formación de palabras que es el calco o los calcos, que estos sí son términos que se traducen. Por ejemplo, esta palabra basado, que viene de paste, y es muy usado en comunidades de internautas y que se utiliza para describir a alguien que expresa una opinión sin importarle cuán polémica sea. Muchas de estas palabras caerán en desuso. En cambio, podemos decir que otras sí serán parte del léxico por mucho tiempo. También en la escritura podemos ver ciertos cambios.
sobre todo, bueno, me refiero a la escritura en los chats y en las redes sociales. Y quiero comenzar esta sección mostrando esta imagen de una publicación de Facebook que la ven del lado izquierdo. Alguien hacía esta pregunta: ¿a ustedes no les incomoda hablar con alguien por WhatsApp que escribe todo demasiado perfecto? Siento que son psicópatas o algo. Tal vez muchos no estarán de acuerdo con este término, pero es una idea que sí está presente en las redes sociales. De hecho, pedí opiniones al respecto de esta imagen en Facebook y muchos comentaron que, pues sí, escribir de forma perfecta en WhatsApp o en cualquier otro chat no es que signifique que sea de psicópatas, pero sí es demasiado formal o no es tan positivo. Y de aquí quiero recoger 3 opiniones reales que demuestran estas impresiones que tiene la gente cuando ven escritura perfecta en los chats. El primero dice: mi novio me dijo que pensaba que era mucho más seria por cómo escribía. El segundo: si es una conversación cotidiana, sí saca de onda que sea demasiado perfecto. Y el tercero: lo que me han dicho es que al escribir con puntos al final, parece que estoy enojado. Y también, de hecho, varios comentaron que de manera intencional le quitan ciertos signos de puntuación o no cuidan tanto su ortografía para no dar esa impresión de que son muy formales o que son pues muy, digamos, pomposos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y a propósito de la puntuación, vamos a revisar algunas situaciones específicas. Eh, Hicimos una encuesta a 100 mexicanos, bueno, casi 100, fueron casi 80 personas entre 18 y 47 años, sobre su uso de la puntuación en los chats. Y en esta primera pregunta podían escoger más de una opción. Las opciones eran: cambio el uso de la puntuación dependiendo de la persona con quien estoy chateando. Me da igual si no utilizan signos de apertura en preguntas o exclamaciones. No presto mucha atención al uso de la puntuación cuando escribo. No me gusta cuando no utilizan signos de apertura en preguntas o exclamaciones. Y la última: utilizo los signos de puntuación correctamente en todas mis conversaciones. Si vemos los porcentajes que se arrojaron en esta encuesta, vemos que pues en los chats la puntuación no es un elemento que es muy cuidado. En la columna 1 podemos ver que el 73% cambia el grado de corrección dependiendo de quién va a recibir sus mensajes. En el caso del número 4, solamente el 7% le molesta que no utilicen los signos de apertura en preguntas o exclamaciones. En contextos formales y académicos, obviamente se espera que cumplamos con ciertas reglas de puntuación, pero ya que el uso se convierte en la norma después de un tiempo considerable, ¿será que en un futuro la puntuación se modifique? ¿Los signos de apertura de preguntas y exclamaciones se perderán? Lo dejo a su consideración. Hablando de las exclamaciones, un signo de admiración ya no es suficiente para muchas personas. En la encuesta también consultamos si al cerrar una exclamación a veces utilizan más de un signo de admiración o siempre utilizan un signo de admiración. Como sabemos, el propósito de un signo de admiración es mostrar sorpresa o énfasis, expresividad, etc. Sin embargo, para casi la mitad de los entrevistados se requiere más de un signo para lograr este propósito. De hecho, en otro reactivo preguntamos también qué impresión tienen si les responden de las siguientes maneras: gracias, gracias con un signo de admiración y con más signos de admiración. Para una buena parte de los encuestados, no usar ningún signo convertía a esta respuesta de gracias en una respuesta neutra, indiferente o seca. Utilizar un signo a muchos les pareció algo positivo. Esto indicaría que la respuesta es entusiasta, amable, honesta, incluso buena. Esto quiere decir que si lo honesto y lo normal se expresa con un signo, entonces, para enfatizar, que sería el propósito del signo, pues necesitaríamos ahora más.
Aunque, pues bueno, también los que opinaron que más de un signo sería algo exagerado, ¿no? Sin embargo, hubo quienes dijeron que tener más de un signo, pues sí realmente expresaría que esta persona está muy, muy agradecida. Ujú. Hay una situación más con la puntuación. Leía en las redes que a la generación Z no le gusta el punto final en las oraciones o en las palabras. Así que en la encuesta preguntamos qué piensan si la respuesta gracias, si les mandaron un mensaje gracias, si tuviera un punto final después de esta palabra. Y estos fueron los resultados. Los que lo ven como algo negativo, que sí fue una buena parte de los encuestados, especificaron que les parece que el emisor es muy serio o es cortante, pasivo-agresivo o que está enojado o que no es muy sincero. Y aquí quiero destacar algo. La mayoría, la gran mayoría de los que contestaron que gracias con un punto final sería algo negativo, están en el rango de 18 a 24 años. Los que comentaron que esto significaría o les daría la impresión que es muy formal, están en el rango de 18 a 24 años. Los que dijeron que es algo positivo son los encuestados a partir de 28 años. Así que sí podemos comprobar que las generaciones más jóvenes pueden malinterpretar el mensaje cuando tiene un punto final. Así que si no quieren que los más jóvenes piensen que son cortantes o están enojados, pues ya saben qué hacer, ¿no? Evitar el uso del punto final. Cuando hablamos de que la puntuación tiene un impacto en cómo se percibe un mensaje, ya estamos entrando al terreno de la pragmática. Además de los signos de puntuación, hay otros recursos que se utilizan para indicar cierta intención comunicativa. Ya mencionamos que un punto final puede parecer cortante, así que para no dar esa impresión, muchos de los usuarios utilizan otros recursos, por ejemplo, jaja con J o con H, como prefieran, al final de cada mensaje. En la encuesta preguntamos, ¿qué tan frecuente utilizan estas onomatopeyas de risa al final de cada mensaje? Y estos fueron los resultados. Y bueno, aquí la pregunta era utilizar estas onomatopeyas después de mensajes en una conversación casual, ¿ok? Si sumamos las respuestas de los números 4 y 5, que son las de más frecuencia, vemos que más del 50% utiliza estas onomatopeyas. También pudimos ver en la encuesta que 25% piensa que si la otra persona no emplea las onomatopeyas de risa, probablemente está enojada o no quiere hablar. Como existen más recursos para hacer de la comunicación por chat más amable, más conversacional y más humana. Así que vayan pensando en algún otro recurso que ustedes utilicen para que al final de la charla lo puedan compartir. Vamos ahora a considerar otras cuestiones que ocurren en los chats, ya que estos incorporan elementos de la comunicación oral y buscan que la entrega y recepción de mensajes sea más rápida. Podemos notar algunas variantes en la escritura. En el libro Saber Escribir de Sánchez Lobato vemos algunas de estas variantes. Una sería las abreviaturas y los acrónimos. Por ejemplo, TQM, ¿no? En vez de te quiero mucho. O también elipsis de elementos gramaticales y ortográficos. Podemos verlos aquí en estos dos casos. Vemos que se están omitiendo algunas letras, en especial vocales, o también signos de puntuación. Y otro más puede ser la alteración ortográfica, que puede ser la repetición de una letra o un signo de puntuación para marcar la entonación. Algunas de estas alteraciones ya no están vigentes. Por ejemplo, señalar la elipsis, o bueno, vamos a considerar la elipsis, ¿no? De vocales, cuando ya no las utilizamos para hacer las palabras más cortas, ya no es tan empleado realmente, porque ya no tenemos este límite de caracteres en los mensajes de chat por WhatsApp, Telegram, Messenger, etcétera. Probablemente sí en los mensajes de texto,
sigamos teniendo este límite. Pero pues, ¿quién manda mensajes de texto en la actualidad? Creo que muy pocos. Yo creo que el último mensaje que muchos mandaron fue la palabra amor al 5555, pero de eso pues yo creo que ya pasaron unos 15 años. Las abreviaturas que ya mencionamos no han desaparecido, pero estas evolucionan. Vamos a mencionar aquí algunas. Esta primera no es una grosería, es see you later, pero pues ya está en desuso. Yo creo que ya tiene muchos años que yo no la he visto en un chat. YOLO también, tan famosa en su momento, ya tampoco es tan común verla. Ruffle, ¿no? Rolling on the floor laughing, tampoco es muy utilizada actualmente. ¿Por qué? Que antes era XQ, ahora es con PK. Y aquí he de confesar que yo la primera vez que la vi en un mensaje no entendí lo que me estaban diciendo. Este GPI, como diría la chaviza, ¿no? El gracias por invitar, que ahora es muy famoso, está de moda y pues es de reciente aparición. Y el TQM que ya mencionamos ya evolucionó. Ahora no simplemente es TQM, sino ya tiene que ser TQM o la TQM o los TQM, ¿no? Con Q o con K. Y pues bueno, el lenguaje sigue evolucionando. ¿Qué abreviaturas tendremos más adelante? No lo sabemos, pero en las redes pues aparecen incluso cada día. También tenemos este otro recurso. En el mismo libro de Saber Escribir encontramos esta tabla de cómo se expresaban algunas acciones o estados de ánimo por allá del 2006 cuando apareció este libro. Al observarlas, ¿cuántos de ustedes todavía los recuerdan? Yo creo que sí hay varias personas aquí que las llegaron a utilizar, pero los más jóvenes posiblemente ya no mucho, ¿no? Incluso, pues muchas de estas caritas formadas con signos de puntuación y letras ya desaparecieron totalmente. Hay algunas muy básicas, como estas que vemos del lado izquierdo, que yo creo que todavía se mantienen, todavía las utilizamos, pero si vemos este otro caso, ya nadie lo utiliza para indicar una risa diabólica, por ejemplo. Y estos elementos gráficos evolucionaron a los emojis, que sí siguen vigentes todavía. Pero hay un nuevo recurso que está desbancando a los emojis, que son los stickers. Y pues este no es un tema trivial. Así como el libro de Saber Escribir, que es del Instituto Cervantes, por cierto, mostraba esos emojis primitivos, ya se pueden encontrar textos y reflexiones provenientes de universidades, por ejemplo, que hablan acerca de los stickers. Y les quiero compartir esta explicación de Tomás Atarama de la Universidad de Piura, de Perú, que nos comparte algo acerca de los stickers. Y lo leo para ustedes. Lo sorprendente de los stickers no es su calidad estética, sino el valor simbólico que construyen en una tensión constante entre lo que realmente representan y el uso que les da en los grupos de hablantes digitales, que se les da, perdón, en los grupos de hablantes digitales. Los stickers son una manifestación espontánea de la necesidad de comunicar de manera instantánea diferentes aspectos de la realidad que en texto escrito requerirían de mucho tiempo y espacio. Se pueden encontrar stickers de todos los estilos y finalidades. Están los lúdicos, los hiperbólicos, los emocionales, los interrogativos e incluso los metalingüísticos y los poéticos. En este contexto, creo que es prudente detenerse a pensar acerca de la pertinencia de incorporar estos recursos en la comunicación digital. Por su baja calidad estética y su natural ambigüedad, hay quien podría pensar que los stickers son una manifestación de la baja formación y un mecanismo simplista que atenta contra el cuidado del idioma. Sin embargo, hay que entender que los stickers son en realidad una nueva forma de representar un nuevo recurso con usos y funciones distintas a las del lenguaje escrito. Y pues bueno, los stickers no necesariamente provienen de memes o imágenes de origen desconocido. Los mismos usuarios del chat se pueden convertir en stickers a sí mismos. Por consiguiente, los mensajes pues se vuelven más personales, más expresivos también. Y esto es algo que era impensable hace 20 años. También en la actualidad podemos ver nuevas grafías.
Es difícil que se añadan nuevas letras al alfabeto, pero sí ha aparecido lo que podríamos considerar como nuevas grafías. Por ejemplo, seguramente han visto esto en algún comentario en las redes. Es una letra que ya conocemos todos, ¿no? Sin embargo, en el mundo de los videojuegos y ahora en la escritura en las redes sociales, podemos encontrarla muy a menudo. Y en estos contextos ya no es una simple letra, ya contiene un significado y una intención. Esta letra o esta forma, esta grafía, se origina de un videojuego que indica que se debe presionar F para presentar o mostrar los respetos. Y en las redes sociales obviamente no se utiliza de una manera tan solemne como vemos en la imagen. Más bien se utiliza para reaccionar empáticamente ante cualquier situación negativa que le ocurre a alguien, pero al mismo tiempo con una carga un tanto humorística. Hay otra que en lo personal me da mucha risa y siento que a veces no la he comprendido totalmente, que es esta A pequeñita, que es como un superíndice. De hecho, pues no soy el único, ¿no? Aquí en esta conversación, esta persona decía, ¿y qué quieres decir con esto, no? Se usa para reaccionar con sorpresa, con un poco de molestia, y pues es muy diferente a utilizar la interjección A con A y H. Ujú. Y pues bueno, no solo en la escritura, también, no solo en la escritura podemos ver nuevas situaciones comunicativas relacionadas con la tecnología, sino también en el ámbito oral. Y sobre este tema quiero destacar lo que sucede con las llamadas por teléfono. Cuando los celulares comenzaron a ponerse de moda, estábamos muy conscientes del tiempo de la llamada. No pasarnos de 5 minutos para que no la cobraran, colgar y llamar nuevamente. Ahora, para ciertos grupos de edad, la tendencia es lo contrario, no llamar, aunque se pueda hablar sin interrupciones por más de 5 minutos. Y en la encuesta preguntamos, ¿te gusta que te llamen por teléfono? ¿Sí o no? Vemos que casi a la mitad no le gusta. Y la mayoría de los que respondieron de esta manera tienen una edad de 18 a 24 años. Entre las razones que expusieron es que lo consideran invasivo, causa de molestia, nervios e incluso ansiedad. Y algunos no tienen problemas con las llamadas, pero prefieren que les avisen antes de que les vayan a llamar y que además estas sean cortas. Y pues esto es muy curioso porque en los chats añadimos elementos de la oralidad, ¿no? En este lenguaje escrito como los emojis o los stickers, pero a muchos no les gusta una conversación oral real o al menos por teléfono. ¿Y a ustedes les gusta que les llamen por teléfono? Les pido que aquí en el chat o en las reacciones, por favor pongan si les gusta que les llamen o no, para que ahorita también lo podamos comentar. Como hemos visto, la tecnología nos trae nuevas tendencias, nuevas formas lingüísticas, y estas representan un reto comunicativo, ya que en los medios electrónicos convivimos individuos de distintas edades, de distintos contextos sociales. Seguramente les ha pasado que no entienden lo que otras personas publican o comentan, especialmente si no son de su edad. Con los más jóvenes, ya que tienen muchas tendencias nuevas, a veces no entendemos qué es lo que ponen. Y por ello, especialmente para los que somos docentes de lenguas, es muy importante que nos actualicemos acerca de todas estas nuevas tendencias en el idioma que enseñamos, ya que tienen que ver con la pragmática, con el registro, y estos son elementos esenciales en la comunicación. Además, puedes observar cómo se emplea y cómo evoluciona la lengua. Es sumamente interesante y entretenido. Muchísimas gracias. Y nótese que no puse un punto final al final de muchas gracias para que no crean que soy cortante, ¿ok? Muy bien, pues vamos a dar ahora unos minutos para que hagan comentarios o preguntas acerca de estos dos temas que presentamos y podamos enriquecer esta charla, ¿ok? Si quieren hacer algún comentario, levanten la mano para que les podamos dar la palabra, ¿sí? Diego Rodrigo, por favor. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí.
Sí, perfecto. Pues nada, lo único que quería comentar con esto del tono de los mensajes. Hay un comediante que se llama Daniel Sosa, no sé si lo ubican, y hace en su presentación en el Poliforum, hace un comentario sobre un chiste, incluso sobre el tono en el que la novia le escribe a la persona. O sea, incluso el tono que podíamos pensar que tienen los mensajes o que nosotros le adjudicamos por tal o cual razón, nos generan ciertos problemas cuando no tiene referencia con la realidad. Simplemente yo estoy muy ocupado y le digo, no, gracias, y sigo trabajando, pero es que me escribió en tono enojado mi novio, mi novia. Entonces, seguramente por eso no me quiere, o sea, ejemplo, ¿no? Es muy exagerado, pero a lo que voy es que pasa, incluso sucede, yo creo que casi todos los días, ¿no? Como lo comentaban hace ratito. Entonces, hasta en la comedia podemos encontrar este tipo de situaciones para aprovecharlo en ese sentido. Solo quería agregar eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Pérez Nájera, me parece que es Jorge. Adelante. Sí, muchas gracias, profesor. Yo tengo duda sobre el tema que expuso la profesora Liliana. Al respecto, bueno, yo admiro una parte del país de Nueva Zelanda que desde el 2010 hicieron la lengua indígena maorí una lengua oficial, pero en el sentido de que desde el nivel básico lo tienen que aprender. En este caso de las 300 lenguas que hay en México, ¿cómo se podría hacer que una se vuelva totalmente oficial, como se puede decir como una segunda lengua? Gracias, Jorge. ¿Contesto, licenciado, o nos esperamos? Sí, adelante, por favor, ¿Sí? maestro. Ujú. Ah, sí, pues mira, un poco lo que ponía en contexto es que el hecho de que sean tantas variantes, ajá, es un problema, o sea, incluso territorial. La lengua, no sé si recuerdes, puse el ejemplo de la lengua maya yucateca en la jornada maya, o sea, el periódico La Jornada en versión maya, porque esta lengua, por ejemplo, tiene una extensión geográfica, o sea, donde se habla, es la que ocupa mayor espacio geográfico. Entonces es una lengua empoderada, si lo quieres ver así, territorialmente, y eso ha beneficiado la estandarización de la lengua. Esa estandarización permite que la lengua, que tengas el periódico, la jornada, escrita en esa lengua. O sea, es una ventaja porque, por la extensión territorial, que es un poco también lo que, o sea, de este grupo específico. Históricamente los yucatecos incluso se intentaron separar, o sea, era la hermana República de Yucatán, porque incluso culturalmente ellos se asumían identitariamente, o sea, no mexicanos, ¿sí? Obviamente eso es términos políticos, imagínate lo que acarrea, pero bueno, entonces este empoderamiento, digamos, de esta cultura lo hace o haría que a lo mejor pues pudiera implementar como una segunda lengua. Ajá. El problema es que no puede ser a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no todo México, digamos, no en todo México vas a encontrar maya hablantes. Y lo otro es que vas a tener problemas políticos o sociopolíticos con la gente que habla otra lengua, ¿no? O sea, porque yo tengo que aprender maya si yo soy náhuatl. Entonces, aquí, por ejemplo, también históricamente el náhuatl ha sido una lengua digamos, era la lengua más hablada incluso antes de la llegada de los españoles, y también el rechazo de mucha gente indígena a aprender náhuatl ha sido por esta cuestión histórica. Entonces, nuevamente son muchísimos factores que, Jorge, implica o impactan en estas decisiones políticas. Y pues nadie quiere hacer como así, como que con pincitas, ¿no? Para no herir susceptibilidades. Entonces, claro que en situaciones, por ejemplo, con los maori, ¿no? El País Vasco, que también, o sea, por territorio, instauró nuevamente el euskera como una lengua nacional, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque era identitario. Entonces, bueno, no sé si respondo un poco a tu pregunta, pero porque o sea, creo que te dejo quizá más dudas, pero está bien. Este, en que son muchos factores, pues. Sí, claro, ahora sí que no se puede homologar porque tendríamos más conflictos de los que ya tenemos. Muchas gracias, profesora.
Muchas gracias. Aquí rápidamente les comparto lo que nos pusieron en Zoom para los que nos están viendo en YouTube, con la pregunta de si les gustan que les llamen por teléfono, ¿no? Y tenemos opiniones divididas. Muchos sí, otros prefieren mensajes e incluso Stephanie nos dice que quiten esa opción de llamar de los celulares, ¿no? Entonces, pues bueno, cada quien, dependiendo de nuestras generaciones, pues tenemos diferentes maneras de comunicarnos, ¿ok? Mora, Ariana, ¿tienes un comentario, pregunta? Adelante. Sí, es una pregunta. Primero, buenas tardes. Em, Respecto a esta parte de los cambios en la escritura, usted como profesor de lengua extranjera, ya ha experimentado, ¿cómo lleva esto a la clase, al aula de lengua extranjera? ¿Es más fácil o más difícil, teniendo en cuenta que la tecnología pues está avanzando rápidamente, pero también tomando en cuenta que estos cambios en la escritura, en la comunicación digitalizada, también están cambiando de manera constante y muy acelerada? Y por otro lado, también tomando en cuenta que los alumnos de lengua extranjera provienen de distintas culturas, donde posiblemente los emojis tengan algún otro significado. ¿Cómo da esto en la clase de lengua extranjera? Pues sí, ciertamente es una cuestión bastante complicada por el cambio tan rápido, ¿no? Yo lo que he hecho, por ejemplo, es utilizar estas abreviaturas o acrónimos como excusa para enseñar el alfabeto, ¿no? Para los niveles más básicos, en vez de pues simplemente decirles las letras y que las repitan, pues ¿por qué no ver una de estas o algunas de estas abreviaturas que estén de moda en ese momento, ¿no? En la actualidad creo que no recuerdo un caso en particular de que en la clase se utilicen. Por eso yo decía en mi reflexión, ¿no? Es importante estar al día y pues bueno, yo creo que lo ideal sí sería incluirlas en las clases de idiomas, ¿no? Pero también es importante considerar el nivel que estemos enseñando, ¿no? Como mencionamos, algunas de estas cuestiones son mucho más pragmáticas, entonces tal vez en niveles muy básicos no las podamos incorporar, pero ciertamente en ya otros niveles sí podríamos hacer algún uso de estos recursos, pues también para que ellos estén en contacto con lenguaje real, ¿no? Que sí se utiliza en el día a día y en las redes sociales, porque pues básicamente todos, casi todos estamos conectados, ¿no? En todo momento. Entonces, pues bueno, sería de mucha utilidad también enseñarles a nuestros alumnos algunas de estas tendencias. Pero como comentas, cambia tan rápido que a veces es difícil. O dependiendo de las generaciones, también cada grupo tiene sus formas, ¿no? O sus nuevas abreviaturas o sus nuevas palabras. Entonces, tal vez yo como profesor voy a utilizar las que yo conozco porque son las que yo veo en mi entorno digital y pues van a ser la mayoría, yo creo que nuevas tendencias que veo con los de mi generación, pero los más jóvenes tal vez no tenga acceso a ellas, no las entienda, no las conozca. Entonces, pues primero como profesores tenemos que abrir como esa brecha para estar en contacto con estas nuevas tendencias y pues ya después pensar en cómo las podemos poner en las lenguas, ¿no? En las clases de lengua, perdón. Y también creo que muchas de estas nuevas tendencias dependen de la red social, ¿no? En mi clase de inglés me han comentado que algunos utilizan, no sé si se le puede considerar red, que se llama Twitch, y pues ahí me han enseñado algunos chats, por ejemplo, y la verdad es que muchas cosas no las entiendo, ¿no? Entonces tendría yo que entrar o inmiscuirme un poco en estas nuevas redes para primero yo comprenderlo, utilizarlo y ya después llevarlo a la práctica en una clase de lenguas, ¿no? Entonces es complicado, no sé cuántos profesores de lenguas realmente lo hagan, pero creo que es una pregunta que nos podemos hacer o ponernos una meta, ¿no? Ya que esto es algo del día a día, aunque tal vez en unos años ya no cambie, pero en este momento sí se está utilizando, así que pues debe tener una utilidad tratar de incorporarla en nuestras clases de lenguas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Levanten su mano para que podamos ver y darles la palabra.
Muy bien, creo que por el momento ya se acabaron. Perfecto. Pues bueno, agradecemos muchísimo que hayan participado, que nos hayan acompañado, nuevamente a la maestra Liliana por su presentación. Esta fue una charla en el marco del coloquio de Primavera Soayer. Esperamos que la hayan disfrutado y pues nos vemos en la próxima charla. Muy buena tarde a todos ustedes.